Salí de Río Gallegos con el primer teniente Sánchez y el teniente Roca como numerales, junto con otra escuadrilla con la misión de atacar objetivos navales en Bahía San Carlos. En la aproximación a Malvinas, el jefe de la primera escuadrilla regresó al continente por fallas y de esa forma 5 aviones continuamos nuestra misión. Atacamos 3 aviones, un buque de transporte grande y los otros 2, uno más pequeño. En la corrida final vi al teniente Roca lanzar su bomba, que estimé un poco corta. Esperé una fracción de segundo más, lancé la mía y salté la cubierta del buque. En ella vi la plataforma de helicópteros y luego me encontré con la inmensidad del agua. Viré violentamente a la izquierda, cerrando el viraje todo lo posible, y en ese instante 2 misiles cruzaron por delante mío. El regreso al continente se produjo en forma individual, como habíamos planificado, y en total silencio de radio. Próximo a nuestra base, cuando pasé a la frecuencia del radar de Río Gallegos, recién pude comprobar que los 5 aviones volvíamos sin novedad. Allí me invadió una gran alegría. Una por saber que volvíamos todos indemnes y otra por haber comprobado que los años de adiestramiento no habían sido en vano. El 25 de mayo, Día de la Patria, los ingleses colocaron una fragata y un destructor gemelo del Sicily, al norte de la Gran Malvina, para que captaran a nuestros aviones con sus radares y avisaran a los Sea Harris para que los interceptaran. Eran la Broadway y el Coventry. Este último había sido el responsable de los derribos de los capitanes Palaver y García, quienes quedaron para siempre en las aguas malvinenses. Despegamos de Río Gallegos y luego de efectuar la navegación de ida y después del punto inicial, avistamos las embarcaciones al norte de la isla Borbón. Al enfrentarlas, el destructor realizó el lanzamiento de un misil SIDAR, el cual lo logramos evadir con un viraje de máxima performance. Posteriormente volvimos a tomar el rumbo final de ataque y descargamos las bombas sobre las embarcaciones. Luego del procedimiento efectuamos la navegación de regreso a la base de recuperación, en la cual, por información del personal que nos recibía, nos confirmaban que el destructor Coventry había sido hundido en 20 minutos aproximadamente. Los ingleses no podían dejar enemigos a sus espaldas durante su avance a Puerto Argentino. Por ello, concentraron todo su esfuerzo y su tecnología para tomar Puerto Darwin. En el año 1982, con el grado de vicecomodoro, fui jefe de la base aérea militar Cóndor en nuestras Islas Malvinas. La finalidad de la creación de esta base aérea fue permitir la operación de los aviones IA-58 Pucará y descongestionar las operaciones en el aeródromo de Puerto Argentino. Integraron también la dotación de la base aérea un escuadrón de helicópteros y un escuadrón de artillería antiaérea compuesta de cañones. El bautismo de fuego de la base aérea militar Cóndor coincide con el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina, ya que el día 1 de mayo, a las 8:33 horas,
una escuadrilla de aviones Harrier bombardeó la base aérea militar Cóndor. Como consecuencia de esta acción, murieron el teniente Jukic cuando fue alcanzado su avión por una bomba cuando se disponía a despegar, y los suboficiales Duarte, Rodríguez, Carrizo, Maldonado, Montaño, Peralta, Brasich, como asimismo 14 heridos de diversa gravedad. Posteriormente, y en otras acciones de combate, caerían también el primer teniente Jiménez y los soldados Aguirre, Sevilla y Luna, pertenecientes a nuestra dotación. El golpe recibido fue muy duro, pero el día 4 de mayo tuvimos oportunidad de devolverlo, cuando una escuadrilla de aviones Harrier pretendió nuevamente atacar nuestra base. Allí nuestra artillería derribó 2 aviones. El primero de ellos cayó en el mar, pero el tripulado por el teniente Taylor cayó entre nuestras defensas. Al día siguiente, sepultamos al piloto inglés muy cerca de nuestros muertos y rindiéndole los mismos honores, porque consideramos que este conflicto no está originado en el odio entre nuestros pueblos, sino que es el resultado de la obcecación de Gran Bretaña de pretender mantener una situación de colonialismo en nuestras Islas Malvinas, de contramano con las leyes internacionales y la historia misma. Los integrantes de la base aérea militar Cóndor, sin distinción de jerarquías, lucharon hombro a hombro contra el enemigo, la falta de recursos y el medio ambiente. En el aire, los pilotos de los aviones y de los helicópteros cumplieron las más variadas y peligrosas misiones. En tierra, el esfuerzo y el ingenio de todos sus integrantes suplieron la carencia de medios, y es aquí donde es destacable mencionar el empleo de cohetes aéreos sobre un tractor en la lucha final contra los ingleses. En resumen, tuvimos todos el privilegio de luchar en nuestras islas por un objetivo que nos enseñaron hace muchos años nuestras maestras en la escuela primaria. Las Islas Malvinas son argentinas. En esa batalla, cuyo principal actor fue el Pucará, fueron derribados helicópteros ingleses y atacadas sus posiciones en tierra. Las tropas estaban presionando considerablemente a nuestras fuerzas en Darwin. Integrando una sección con el teniente Cruzado, despegué a enfrentarlos. Visualizado el enemigo, comenzamos a descargar nuestras armas y el fuego inglés se desató sobre nosotros. Comencé a sentir los impactos sobre mi avión, inicié maniobras evasivas y noté con satisfacción que el avión respondía dócilmente. Durante el viraje de salida, comprobé que mi numeral se había eyectado en la línea de combate. Tiempo después, ya en el continente, pude experimentar la alegría de reencontrarme con mi numeral, solo comparable a la de aquel que puede reencontrarse con el camarada a quien había dado por desaparecido. Durante la noche, los Canberras intensificaron su bombardeo, golpeando a los ingleses de tal forma que los llegaron a preocupar seriamente. No podían explicarse cómo lograban tal precisión en los ataques. Fue ahí, como en toda la batalla, el radar de Puerto Argentino que alertaba a nuestros aviones sobre la posición de los Sea Harrier e inclusive, a veces, debido a las condiciones climáticas y geográficas, daba la posición de la fragata. La función del radar en las islas era la de defensa aérea y de guiado táctico de los aviones. Estas tareas las cumplió mediante la alerta a las armas de defensa antiaérea, mediante el guiado de la caza interceptora
para sacarle de encima los Harrier a los aviones de ataque y mediante el guiado de estos aviones de ataque hacia sus blancos de bombardeo. El radar tuvo una capacidad en las islas que era inesperada. Se debió a las características de propagación particulares de esa zona, que nos permitían ver barcos a gran distancia. Esto hizo que detectáramos a la flota y la ubicáramos incluso a 250 kilómetros de las islas. Nos permitió asimismo dar la alerta cuando los barcos se acercaban a hacer un bombardeo naval e incluso nos permitió coordinar el lanzamiento del Exocet que desde tierra impactó en la Glamorgan. Los que más conciencia tenían de la importancia de este radar en las islas fueron los ingleses, ya que de los 6 vuelos de Vulcan que previeron hacia las islas, 3 los dedicaron al aeropuerto y 3 los dedicaron al radar. El 29 de mayo, la base aérea militar Cóndor cayó con honor ante la diferencia tecnológica. En el puerto argentino fue abatido el primer teniente Castañari. El 30 de mayo se cumplió la misión más difícil y peligrosa de esa batalla, el ataque al portaaviones Invencible, en el que perdieron la vida el primer teniente Castillo y el primer teniente Vázquez, regresando con la misión cumplida el primer teniente Ureta y el alférez Isaac. El 1 de junio cayó abatido un Hércules C-130 por un avión enemigo. Su piloto, no conforme con haberlo alcanzado con un misil que incendió uno de sus motores, agotó sus cañones contra el avión desarmado, mientras éste intentaba amerizar hasta verlo explotar. Allí murieron el vicecomodoro Meissner, el capitán Martel, el capitán Krause, el suboficial principal Lastra, el suboficial ayudante Alvelos y los cabos principales Cardone y Cantesano. La labor de estos aviones fue excepcional, realizando todo tipo de misiones, como la de lanzamiento de carga a baja altura en Darwin y Bahía Fox, los días 19 y 20 de mayo. En aquella oportunidad efectuamos un lanzamiento de 8 toneladas de munición y víveres para un regimiento de infantería del ejército argentino. Despegamos de Comodoro Rivadavia a las 3:21 horas. Hicimos una navegación táctica a bajo nivel sobre el agua, aproximadamente a 10 metros de altura. Ingresamos por la bahía de San Julián, cruzamos la isla Gran Malvinas, el estrecho San Carlos y llegamos a la zona de lanzamiento ubicada entre Ganso Verde y Puerto Darwin. Ahí debimos ascender a 600 metros de altura, reducir la velocidad, hacer el lanzamiento de los 8 contenedores de las 8 toneladas de carga y efectuar el escape para evitar ser detectados a muy bajo nivel también, rasante sobre el estrecho San Carlos por la bahía de Ruiz Puente. Las condiciones meteorológicas de la zona de lanzamiento eran bastante malas. Cabe acotar que, como en todos aquellos vuelos que implicaban cierto riesgo y primeros en su tipo, participó el comodoro Martínez, que era el jefe del Grupo 1 de Transporte Aéreo. Y es interesante decir de que conjugamos en todos los vuelos con las aeronaves C-130 Hércules ingenio y voluntad para lograr eficiencia profesional. Teníamos una predisposición individual y colectiva producto de una actitud mental y anímica hacia el cumplimiento de la misión.